Bueno, pues buenos días muchachos, aquí reportándonos. Nada más, les recuerdo nuevamente, ya tengo dos gentes con faltas. A la tercera se quedan sin examen. Por favor, evítenme la pena de cancelarles el examen y mandarlos al extraordinario, porque examen extraordinario sí va a haber porque la Universidad de Guanajuato sí no lo está solicitando. Entonces, por favor, chicos, cuiden mucho su calificación. Ya tengo dos gentes en faltas. Pongan asistencia por favor debajo del post como se los pido. Si no hay presente debajo del post, aunque me entreguen la tarea, para mí tienen falta. ¿Por qué? Porque a mí no me consta que estuvieron en la hora de la clase. Entonces, evítenme la pena. No quiero escuchar excusas, por favor. Es que si estuve. No, por favor. No, 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 porque nada más me estoy valiendo de lo que la computadora, los datos que arroja la computadora me está dando. Por favor, entiendan que esta situación es muy complicada. Entonces, en la mayor medida de lo posible, entre más ayudemos, chicos, por favor, más fácil hacemos las cosas y menos problemas hacemos. Este, y nos evitamos generar problemas, chicos. Entonces, les encargo eso, por favor. Entonces, comenzamos con nuestro tema del día de hoy. El tema, este es muy bueno, nos va a tomar, de hecho, creo que toda la semana, porque es un tema un tanto largo. Es el tema de las culturas juveniles, o como luego informalmente se le conocen, perdón, como tribus urbanas, ¿no? Lo digo un poco informal porque no es como el nombre académico, por así decirlo. Entonces se le conoce como culturas juveniles. Sí, a lo mejor muchos estaban pensando, a lo mejor en un cholo, en un punqueto, en un gótico, en un emo, en un mi rey, etcétera, 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 ¿no? Entonces es lo que vamos a estar repasando el día de hoy, ¿sale? Bueno, hoy y en parte los días consecutivos. Probablemente les digo, es un tema un poquito largo. Yo creo que nos va a tomar, si no es que toda la semana, revisarlo. ¿Sale? Obviamente en diferentes secciones. O sea, no. O sea, hay que abordar diferentes elementos para comprender mejor de esto de las culturas urbanas, ¿no? Para poder hablar de culturas urbanas. Ok. eh, Comenzamos entonces. Para hablar de culturas urbanas, sí tenemos que hablar un poco de sociedad, cultura y un poco de historia inclusive, ciencias sociales. Es un tema, de hecho, lo pongo entre comillas complicado porque en el sentido de que tiene que agarrar de diferentes, y tiene que agarrar diferentes ideas de diferentes disciplinas para poder sustentar este tema. O sea, para poder hablar de tribus urbanas o de culturas juveniles, hay que jugar con estos elementos, pero estos elementos lo comparten estas disciplinas, como lo son la antropología, la sociología, la psicología social, la biología inclusive. Ahorita vamos a ir viendo por qué todas estas disciplinas. Antes de empezar, la forma en la que se validan los estudios de las culturas juveniles es a partir de la sociedad de consumo, ¿no? ¿Qué es esto de la sociedad de consumo? A grandes rasgos, la sociedad de consumo es parte digamos, de una época histórica que vivimos actualmente, en la cual el ser humano solo está sujeto a satisfacer sus necesidades, ojo, no solo fisiológicas, también personales, de realización, o sea, personales, psicológicas, emocionales, a partir del consumo de productos. Eso se refiere a la sociedad de consumo, ¿sale? Es a partir de aquí donde un poquito se puede validar con este tema que se pueda hablar de culturas juveniles. Aquí sí corrijo un poquito mi error. No solo es actualmente la sociedad de consumo. La sociedad de consumo está pasando un poco la Guerra Fría después de los 50, después de los avances tecnológicos militares, como lo es los cohetes rusos, el cohete a la luna, armas ya no, armas más equipadas, etcétera, 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 vehículos más equipados, más tecnológicos. Entonces se dispara esta parte de la sociedad de consumo, ¿no? Desde los 50 hasta la fecha, es lo que permite, es digamos, un elemento cultural que permite hablar entonces de las culturas juveniles. ¿Por qué? Porque a partir de ese elemento cultural, digamos que de los 50 en adelante,
se desprende, digamos, se empieza a desprender la cultura juvenil. O sea, a partir, es digamos, es una lupita, una lupa, por así decirlo, que nos permite hablar de qué es entonces esto de las culturas juveniles y de cómo a partir de esa sociedad de consumo se constituyen los grupos juveniles dentro, que crean culturas juveniles, ¿no? Entonces, vamos a ir profundizando en estos puntos, ¿sale? Se ha validado de disciplinas, como digo, de la historia, la antropología, la historia, la comunicación, la psicología social, ¿sale? Para hablar de ese tema, se vale de estas disciplinas para poder sustentar este tema. En México se empieza como a centrar el ojo en las investigaciones con estas disciplinas a partir del movimiento del 68, ¿no? A partir de los movimientos estudiantiles de esa época de los 60. Bueno, en México es a partir del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 1968. Pasando ese evento, entonces los estudios antropológicos, sociológicos, etcétera, 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 eh, empiezan a centrar su mirada hacia los jóvenes. O sea, cómo es que actúa el joven en masa, qué es lo que lleva a que el joven se agrupe y genere un movimiento, como lo fue este movimiento del 68, ¿sale? Entonces, es a partir donde, ¿no? ¿Y a qué me refiero con qué? ¿Qué emociones, qué ideas, qué pensamientos, qué sentir movilizan a los jóvenes del 68 para generar una manifestación, una marcha? Y pues bueno, ¿no? Ya conocemos un poquito la historia del 68, ¿no? En Tlatelolco. Eh, si no, pues luego si quieren abordamos el tema, no hay problema, pero y le damos si quieren esta lectura también con ciencias sociales y psicología social, si no, pues continuamos. La visión que se puede estudiar, perdón, este siguiente punto es importante. La visión de lo que se puede estudiar, es decir, a esto se le llama paradigma, a grandes rasgos hablar de paradigma es todo un tema, entonces lo voy a dejar así, y de lo que culturalmente se conoce como un problema de desarrollo psicosocial. Estos dos puntitos que estoy diciendo, es decir, el paradigma, perdón, y lo que culturalmente la gente conoce como un problema de desarrollo psicosocial. Como digo, en grandes rasgos el paradigma es eso, es una visión de lo que se puede estudiar y seguir desarrollando. Eso es un paradigma dentro de una ciencia, ¿no? Acuérdense, la ciencia positivista es como de lo que digo es, ¿no? Obviamente, porque es objetiva. El paradigma propone que a partir de eso se siga generando más conocimiento. Entonces, o sea, se sigue estudiando. Y choca con lo que culturalmente se conoce como un problema de desarrollo psicosocial. ¿Por qué culturalmente está establecido así? Porque dada la imagen, ¿no?, que también los medios de comunicación promueven de los grupos sociales juveniles, choca con con esta parte cultural. O sea, perdón, con esta parte del paradigma. ¿Por qué? Porque en la parte de los paradigmas, lo que se sugiere en el estudio de las culturas juveniles es seguir conociendo por qué el joven, qué es lo que piensa a partir del correr histórico, cultural e histórico, qué es lo que los jóvenes siguen sintiendo. Eso es lo que te propone el paradigma. O sea, a ver, sale, a ver, estos chavos en el 68 se juntaban por las ideas de Lenin, de Marx, ¿no? Que se transmitieron a lo largo del tiempo, el auge de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, no el auge como tal, sigue corriendo la Guerra Fría, el muro de Berlín, todas las ideas socialistas siguen proliferando, llegan a las aulas universitarias, vean cómo se desarrolla esa parte, ¿no? O sea, ahí se puede decir, se puede llegar a la conclusión de que los movimientos y grupos estudiantiles, el movimiento hippie es también, los hippies de los 60 también tiene que ver con eso, ¿no? A partir de la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, el rock and roll de la época también tiene que ver como parte de eso, de ese sentir y pensar de los jóvenes. O sea, vean, el ejemplo más claro es el festival más famoso de rock and roll, el Woodstock. Woodstock no es más que la... Sí, claro, es un festival de música como lo actualmente hoy pudiera ser el Vive Latino, ¿no? Pero en ese entonces se conglomera gente
jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, una música que transmite esa idea de paz, que no haya guerra, o sea, pues, porque en ese entonces estaba la guerra de Vietnam, en esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Actualmente, si nos vamos más para adelante, por ejemplo, nos vamos al Vive Latino, valdría preguntar a partir del paradigma, bueno, ¿y por qué estos chavos se siguen juntando para escuchar a Armando Palomas, Café Tacuba, Bunbury, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre otros grupos de rock en español. Pero finalmente, ¿qué es lo que los lleva a pensar y a sentir al conglomerarse en esos eventos? ¿Sí me explico? Eso es lo que propone el paradigma, seguir estudiando esas partes. No quedarnos con la idea de que, pues si es que los chavos son chavos y pues X, no, pues ahí muere. No, el paradigma te dice, a ver, síguele viendo, ¿por qué? Porque digamos, la época histórica y cultural que en cada etapa se vive no es igual. O sea, no es igual los 60 que ahorita. Absolutamente no. Y los 60 no son iguales a la Edad Media. ¿Sale? O sea, hay diferencias en ese correr histórico y cultural que caracterizan ciertas épocas. Eso es lo importante y es lo que nos propone el paradigma. ¿Qué es lo que choca con lo culturalmente establecido? Que se conoce como el revuelto social, regresando a este punto, esta imagen cultural que se tiene del joven como alguien revoltoso, inestable, que no sabe qué hacer con su vida. O sea, es una imagen que tristemente sigue. Yo en lo personal no me la creo. Yo en lo personal no me la creo, chicos. Pero es una imagen cultural que tristemente sigue presente. ¿Sale? Y entonces esos dos puntos chocan. Son los que chocan. ¿No? O sea, se crean dos posturas de conocimiento, una desde el paradigma y otra desde el chavo como visto como un problema de desarrollo psicosocial. O sea, desde este punto de vista cultural, los grupos de jóvenes eh, son en ese sentido mal vistos porque se prestan a interpretaciones de que pues, se juntan en la esquina para drogarse, se juntan en la esquina para ir a grafitear, ¿no? Se la pasan todo el día en la calle, seguro sus papás no lo educan. ¿Sí me explico? O sea, son esas, son esos prejuicios, esos significados que se le avienta a los jóvenes, tristemente, pero bueno, son parte de la cultura. O sea, también no arrancar eso, pues toma mucho, mucho tiempo y a veces es una tarea un poco imposible por algo que ya está legítimamente establecido. Y claro, es algo que los medios de comunicación también promueven, ¿eh? O sea, prendan la tele un día en La Rosa de Guadalupe, ahí está ese estereotipo, pues, ese estereotipo del adolescente inestable, que no sirve para nada, que está susceptible un día a aventarse de las escaleras, o sea, cosas así que uno dice, o sea, hasta nos incomoda a veces, ¿no? Entonces, esos dos puntos chocan, esos siempre están como chocando. Eh, estudios sociológicos en latinoamericanos, no digo México únicamente, latinoamericanos, hay autores que proponen que el juntarse, ¿no? Estos culturas juveniles o tribus urbanas, ¿no? Se unen bajo el rencor social de este menosprecio que les estoy comentando, ¿no? El joven visto así como inútil, por así decirlo, ¿no? Ante esta imagen, digo, en general, en todo lo que he dicho, para ya no estar repitiendo lo que dije hace rato, visto como inútil, como alguien que estorba, ¿no? Que nada más se la pasa llorando, fumando marihuana y escuchando música. O sea, ese rencor social que tiene el joven lo lleva a juntarse con otros jóvenes que piensan parecido o igual y se crea una cultura urbana, ¿no? Esto es bien interesante porque es como decía un poquito Hegel, ¿no? No quiero entrar mucho en la obra de Hegel, pero es lo que decía. O sea, el esclavo es el que crea la cultura. En resumen, el esclavo al estar sometido e impuesto bajo la imagen de un amo como ese parásito que tiene que estar trabajando, el esclavo crea la cultura como una contraimagen de eso que el amo piensa. Eso es en pocas palabras lo de Hegel. Lo voy a decir así a grandes rasgos porque hablar de Hegel también es un semestre, nos podemos sentar un semestre hablando de Hegel, ¿no? Entonces nada más lo hago para ilustrar esta parte. ¿Por qué? Porque las investigaciones apuntalan esto, el rencor social que tiene el joven frente a esta imagen que se le impone, como de alguien que no debe ser escuchado, como que es alguien inútil, etcétera, etcétera, es como se crea esta cultura juvenil.
o estas culturas juveniles, entiéndase, cholos, góticos, bikers, skaters, etcétera, 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 ¿no? Eh, Metaleros, ¿no? Su profe era metalero, aunque no parezca. el, concepto de, el concepto de juventud se aproxima desde tres perspectivas. Esto está muy interesante porque sí, el documento donde estoy preparando su clase lo deja muy claro. Desde tres puntos. Uno, categoría etérea, ahorita los explico. Dos, etapa madurativa. Y tres, el joven como cultura, ¿no? Bajo estas tres perspectivas se busca hablar de la juventud como tal, ¿no? Vamos con la primera, la categoría etérea. Habla de los aspectos sociodemográficos. Esto surge para realizar comparaciones culturales entre un lugar y otro. Por eso es demográfico, o sea, es decir, no es lo mismo la adolescencia aquí en México que en Estados Unidos. No es lo mismo la adolescencia en Estados Unidos que en África. No es lo mismo la adolescencia en África que en Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Así brinquen en todos los países. Nunca va a ser igual. Sí pueden coincidir ciertos rasgos, sí, pero nunca va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? ¿Por qué? Porque la cultura es lo que la cultura de cada país es lo que hace diferente que la vida de esos habitantes de cada país, por así decirlo, de una región, sea diferente, ¿no? Por eso lo digo así. O sea, las adolescencias no son iguales en todos los países, ¿sale? Porque están diferenciadas y significadas en la cultura de cada región correspondiente, ¿no? Sí, esa es la parte etérea, ¿no? O sea, es estudiar al adolescente a partir de puntos demográficos para hacer esas comparaciones culturales. Esto es propuesto por la ONU y con ese propósito, ¿sale? Lo que hace la ONU es proponer que la juventud, ahorita aclaro este punto, la juventud va desde los 13 hasta los 25 años. Aquí quiero aclarar algo porque en psicología del desarrollo, aquí como que la ONU dice que es juventud nada más, no, para la psicología del desarrollo hay adolescencia y juventud, ¿sale? Entonces, pero bueno, ahorita nada más para entender este tema lo vamos a dejar en este punto de la ONU, ¿sale? Ahorita nada más para fines de este tema. Eh, si ustedes llegan a escuchar algo de psicología del desarrollo, entonces sí se toma la adolescencia entre los 15 entre los 11 y los 18 años, ¿vale? Y la juventud entre los 19 y 30 años. No, falso, y 40 años, ¿sale? Entre los 19 y 40 años. Eso es en psicología del desarrollo, ¿sale? Ahorita lo vamos a dejar en juventud como nos dice la ONU. Dos, como etapa madurativa, son la parte de los procesos fisiológicos y psicológicos que experimenta un adolescente, ¿no? Que experimentan los chavos. ¿Qué es esta parte de la búsqueda de la identidad? El adaptarse a un nuevo cuerpo, ¿no? Porque no es el mismo el cuerpo el mismo de cuando uno es niño que cuando es adolescente. Y y el conocimiento de nuevas emociones, el conocimiento y reconocimiento emocional y afectivo de la etapa, ¿sale? Entonces habla de esa parte de la identidad, o sea, esta etapa de la adolescencia es la constitución ya de una identidad para que cuando uno es adulto, pues ya está forjada, ¿sale? Se forja en la etapa de la adultez, de la juventud adulta, pues, ¿no? Em, y por último, bueno, como cultura, consideración de variables sociológicas, antropológicas e históricas que ubican al joven en un espacio y tiempo determinados. Y, y- y las influencias que hay y las diferencias que hay también entre sí. ¿Sale? Este punto es en el que más vamos a profundizar, ¿sale? Para entender esto de las culturas juveniles. Es en este tercer punto. ¿Por qué en este tercer punto? Porque aquí se aboca al modo de pensar y sentir, percibir y actuar que atraviesan las actividades de un grupo y lo distinguen de otros. Cuando una cultura juvenil se consolida y otra también, lo que se va a abocar a este punto es, como decía hace rato, cómo piensa, qué percibe, cómo lo percibe, qué siente ese grupo, qué piensa ese grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ese grupo, ¿no? Que los distinguen de otros grupos, otras culturas juveniles, ¿no? Finalmente,
no es lo mismo lo que hacen tal vez un grupo de cholos, que un grupo de metaleros, que un grupo de góticos, que un grupo de mis reyes, que otra cultura, que un grupo de patinetos, ¿no? O sea, cada grupo tiene características que los distinguen de un grupo a otro, ¿sale? Eso es lo importante. Esas características, ¿no? Que los, que los distinguen, estas son las preguntas que caben bajo estos puntos, en pensar, sentir y percibir. O sea, eso es lo que uno se preguntaría para conocer a esos grupos. Es una forma de conocer a esos grupos. Em, entonces a estos grupos los ubica en un espacio y tiempo, ¿no? Ya estos grupos están en un espacio y tiempo histórico específico y una realidad que es este espacio y tiempo, ¿sale? Los ubica en una realidad socioeconómica de espacio y tiempo, ¿no? En particular, que ese grupo a partir de ahí se va a sostener, ¿no? O sea, es decir, no eran los mismos grupos juveniles del Renacimiento que de los 60, lo que decía hace rato, ¿sale? ¿Por qué? Porque están ubicados en ese espacio, están ubicados en esa cultura. Ese es el punto importante. Si se dan cuenta, la cultura es lo que está como en la parte de arriba. Abajo estarían las culturas juveniles. Es decir, las culturas juveniles se sirven de esa cultura en ese tiempo histórico, ¿no? En el cual viven, ¿sale? Que es lo que decíamos, actualmente sería esta parte de la sociedad de consumo, sí, sí podría ser así. Y a partir de eso se empiezan a generar estos grupos, estas culturas juveniles, estas tribus urbanas, a partir de ese contexto cultural, ¿no? Si ustedes algún día se preguntan por qué existen los grupos que hay, pregúntense a partir de entonces cuál es el contexto cultural que hay en el país. Eso es de ahí empiezan a desprenderse todas las respuestas. Todas las respuestas de ahí salen. A partir de preguntarnos, bueno, entonces, a partir de esta cultura, por ejemplo, el ejemplo más claro, los adoradores de la Santa Muerte. Puta, eso es precioso porque de eso hay muchísimo material, inclusive. Si les interesa, podemos revisarlo con estos temas. eh, eh, si no, pues ya no. Pero si les interesa, pues podemos destinar un módulo y lo revisamos, ¿no? Los adoradores de la Santa Muerte también es parte de una cultura, pues. Bueno, de esta, como digamos, no sé si haya jóvenes adoradores de la Santa Muerte, ¿verdad? Yo conozco más adultos, pero por lo menos forma parte de una cultura que está en ese momento, de rendirle culto a una deidad, ¿no? Porque aparte ni siquiera es solo a la Santa Muerte, o sea, también hay, este, o sea, algunos hasta adoran figuras religiosas, como puede ser un Cristo, etcétera, etcétera, pero se desprende de esa cultura, de una cultura ya consolidada, y a partir de ahí surge otra, de ahí surge otra, ¿no? Que es esta, la cultura, el culto a la Santa Muerte, ese puede ser uno. En fin, de ahí se desprenden también las tribus urbanas o culturas juveniles. Están sujetas a ese tiempo, a esa cultura, a ese contexto histórico que se vive. Mm, no solo hace, no solo hace alusión, estudiar esta parte no solo es centrarnos también, perdón, en los procesos internos de las personas. Sí los toma en cuenta, pero no se queda en eso. También busca las influencias que hay sobre ellas. Por eso es importante el contexto, porque el contexto ejerce esa influencia para crear esas culturas urbanas, ¿sale? Em, mm, ay, perdón, perdí la punta. Aquí está. Es influencia, sino que em, también posibilita para dar cuenta de un ejercicio productivo, porque eso hace. Una cultura juvenil crea. Eso es lo importante, hace algo, ¿no? Genera algo, crea algo en relación, y esto es más importante todavía, crea algo en relación consigo mismo, con los otros, con el entorno, y si es creyente, con Dios, ¿no? O sea, estas culturas aportan algo. Eso es lo importante, aportan algo a ese periodo histórico. Como el movimiento del 68, repito este ejemplo,
¿no? El movimiento del 68, ese grupo de chicos, aportó algo a la historia de México, ¿no? El hecho de haber creado, ¿no? El hecho primero pensar, ¿no? Estas ideas, para después, en esa relación que tienen con ellos mismos junto con otros, crear un movimiento estudiantil para ser escuchados. Ahí está la cuestión. Y en ese ímpetu de ser escuchados, ahí está el contexto. Los 60 es una época en la cual los jóvenes despiertan, ¿no? Influenciado por el uso de drogas que el LSD buscaba generar en esa época, que era como la parte muy explosiva, buscaba exactamente generar conciencia y abrir la mente. Ese es el contexto, ¿ya se dieron cuenta? O sea, el contexto de los 60 de la cultura hippie juvenil, que es el amor y paz, abre la mente a tus sentidos, cae en cuenta en este movimiento, como parte de ese contexto de los... Un grupo de jóvenes universitarios y de prepa, ¿no? Generan un movimiento, o sea, se agrupan en primer lugar, ¿no? Bajo ese contexto de abrir la mente, ser escuchados, ¿no? De hablar, de decir, de abrir, y entonces crean el movimiento del 68. Ahí está, por eso es importante, por eso reitero mucho en el contexto cultural, ¿no? Y entonces crean esta parte. Estos grupos crean, ¿sale? Que para bien o para mal, crean algo, ¿sale? Lo que esto nos ubica en el terreno de la capacidad de producir signos y símbolos que posibilitan. Me quedé en silencio a propósito. Si están pensando en la comunicación, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque estas culturas urbanas tienen sus propios códigos. Aportan algo con estos códigos, ¿no? Ranfla en la cultura chola es una camioneta, una camioneta grande. Nosotros, bueno, no sé si alguno de ustedes usa esa palabra. Yo sí la he llegado a usar a veces, pero eso es común en esa parte de la cultura de los cholos o de los chicanos de Estados Unidos, ¿no? La Ranfla es una camioneta, ¿no? El ese, ¿no? Te quieres morir, esa es otra parte comunicativa. O sea, se producen signos y símbolos que generan una acción de comunicación, ¿sale? Los góticos, la explicación que tienen los góticos que visten de negro, ¿no? Es una contemplación hacia la muerte. Por eso se visten de negro, es una elegancia frente a una y sombría frente a la muerte. O sea, no se viste de negro nomás porque Robert Smith de The Cure se viste de negro, no, o sea, tiene esa connotación, ¿no? O sea, ¿qué otro ejemplo de signos? Y eso distingue a eso. Eso, o sea, un gótico te está comunicando que es gótico con eso, ¿sí me explico? Este producir signos y símbolos generan una acción de comunicación entre todos ellos. Generan estos distintivos, en ese sentido, culturales juveniles, ¿no? Generan estos distintivos, o sea, lo que los caracteriza se crea a partir de estos signos y símbolos, ¿sabes? La idea aquí es que generan esa acción comunicativa, ¿sale? Que es propiamente, si dan cuenta, lo que de algún modo, ¿no? La intención de crear a partir de esto es lo que une a la intención de crear a partir del contexto histórico cuando se juntan estas personas, cuando coinciden en esta idea de crear en favor de ese pensamiento y de ese sentir, entonces es cuando se crean estos signos también, ¿no? El amor y paz, pues ¿de quién es? De la cultura hippie. O sea, es una frase que trascendió, ¿no? Y claro, esto es importante porque la cultura también trasciende elementos de símbolos y signos, también las culturas juveniles, ¿no? O sea, por ejemplo, el amor y paz de los hippies trascendió, pero fue algo que en primer lugar surgió ahí, en esa cultura juvenil de los hippies, ¿no? El te quieres morir ese, ¿no? O sea, es un meme de esta película, ¿no? De Sangre por Sangre, que hace referencia a un actuar de los cholos, ¿no? De los chicanos de Estados Unidos,
Pero vean cómo también trasciende esa frase. ¿Sí se dan cuenta? Y genera eso una acción comunicativa. Vamos, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho te quieres morir ese con nuestros cuates así aludiendo a ese meme? ¿No? Pero tiene su origen en esta cultura. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya cuando trascienden, entonces ya hasta nos comunicamos nosotros con eso, ¿no? Aunque de entrada, pues bueno, primero se cuaja, como quien dice, se germina dentro de las culturas juveniles. Entonces, las expresiones culturales es lo que se permiten diferenciar de otros grupos. Las expresiones culturales que tengan un grupo u otro es lo que los va a diferenciar. Por ejemplo, eh, ¿cómo diferenciar de un gótico de un metalero? ¿No? Su expresión son completamente diferentes, ¿no? Eh, el metalero se mete al slam cuando está el solo de guitarra, el gótico no. Ahí, eso es lo que diferencia uno a otro, esa expresión cultural es lo que está diferenciando uno a otro. Eh, Otro ejemplito, a ver. Un mi rey, por ejemplo, su expresión cultural es hacer fiesta el viernes, ¿no? Tal vez para otra cultura urbana, como lo puedan ser los patinadores, no, porque a lo mejor él te dice, "Pues, ¿sabes qué? Vámonos al patinorama a rodar." Sí, esa expresión genera esa diferencia, ¿sale? Esas expresiones marcan esas pequeñas diferencias. Es una, es una búsqueda de identidad tanto personal y social, ¿sale? Porque esto es importante, ¿por qué? Porque luego se dice, ay, es que, y es bien sonado y hasta por profesionales de la psicología también luego caen en este errorcito, pero es un error válido porque, pues bueno, también depende de la postura teórica y muchas cosas así, ¿no? Porque finalmente los integrantes de una cultura juvenil no solo forjan su identidad personal, también forjan una identidad social frente a otros. O sea, es decir, cómo los va a ver su grupo, cómo los va a ver la sociedad, si lo quieren ver así, cómo los va a ver otra persona. Por eso es un forje de identidades en estos dos sentidos, ¿no? Eh, o sea, es la identidad personal, o sea, es decir, se constituye uno personalmente y también una personalidad, podríamos decir que es una personalidad personal, valga la redundancia, y una personalidad social, si se dan cuenta, o sea, se constituye bajo estas dos identidades, bajo estas dos caretas, una personal y una social. O sea, una que voy a hacer yo, que es la personal, y la social, que es lo que va a ver el otro, otra persona u otras personas. Estas culturas son subculturas dentro de la cultura, es lo que decía hace rato. La cultura está arriba de todo. Estas subculturas juveniles, sí lo podríamos llamar así, porque al final del día se desprenden de una cultura para crearse también ellas mismas. ¿Sale? Es es a partir, pero lo que está arriba siempre es el contexto cultural. Estas subculturas o culturas juveniles son lo mismo, cabe aclarar, son lo que lo logran, ¿sabes? La cantidad de expresiones que pueda haber es parte de que exista y se reconozca una cultura juvenil. Tanta vamos, podríamos decir que las culturas en general se diferencian por las expresiones, o más bien se diferencian, pero también se dan a conocer a partir de las expresiones que arrojan, ¿sale? Eh, es igual las expresiones juveniles, como lo que decía hace rato, ¿no? La forma de vestir, la música que se escucha, los lugares que concurren, las culturas, las subculturas, es lo que los va a distinguir, pero es lo que los va a hacer también ganarse el título de cultura juvenil. Eso es importante. Podríamos, entonces, profe, ¿hay culturas si no hay si podríamos decir que hay cultura si no hay expresiones? No, no puede haber cultura si no existen expresiones. Si no existen expresiones, entiéndase, artísticas, gastronómicas, arquitectónicas, etcétera, sociales, etcétera, 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 religiosas, etcétera, 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 no puede haber una cultura. No podemos hablar de la existencia de una cultura o una subcultura en este caso. Acá es igual, ¿no? O sea, aquí podemos hablar de que existe una cultura general o una subcultura, que es el tema que nos aboca hoy, si es que hay expresiones a partir de pausa a propósito, ti,
signos y símbolos que se manifiestan, ¿sale? Que lo que decíamos anteriormente. Cuando existe esa expresión podemos hablar de la existencia de una cultura o una subcultura. Entonces, por eso por eso las investigaciones resaltan esta importancia. O sea, los investigadores dicen, bueno, es que este grupo de chavos se está expresando, está dejando manifestar algo. Tómeselo en cuenta como una cultura juvenil. Por eso es la importancia de hablar de esto. La juventud en esta perspectiva es una construcción social de origen histórico, es lo que les decía. No es la misma juventud del siglo de la Edad Media, del Renacimiento, de la Revolución Rusa, de la Primera Guerra Mundial, a la juventud de los 60, de la Guerra Fría, de los 60s, de la época hippie, de los 70s, 90s, 80s, etcétera, etcétera. O sea, cada uno está influenciado por ese contexto cultural y esa época histórica que se vive, ¿sale? También la época histórica es importante, los hechos históricos también son importantes, ¿no? En el caso de los hippies, ¿no? La guerra de Vietnam, digamos, podemos decir, en una contraparte surgen los hippies, ¿no? Eh, había otro. El grunge, por ejemplo, grupos como Nirvana, Pearl Jam, este rock de los 90 pesado, ¿no? Surge a partir de, precisamente, sí es cierto, ahí tenía una revista con ese artículo, muy bueno, y habla de esto, ¿no? Que precisamente el grunge surge como una protesta del joven que no es escuchado, ¿no? Del joven que parece ser que no tiene futuro. Por eso surge el grunge, ¿no? Es como esta protesta frente. Inclusive por eso se las dio un poco este género musical con el punk, porque precisamente es un reclamo frente a una sociedad que no considera a un joven, que no considera al adolescente. Es súper interesante, ¿no? Bueno, esto es a partir de la música, también es el contexto histórico. Los 90 se caracteriza por una revolución completa, ¿no? El internet, el inicio del internet, las computadoras, ¿no? Como que empieza a despegar la etapa digital en el que el ser humano se centra solo en lo digital. Bueno, el grunge, ¿no? O los partidarios del grunge como su profesor es, ¿no? A mí me gusta mucho Pearl Jam. Eh, Surge este movimiento a partir de ese reclamo de que el joven no es escuchado. O sea, ese es el origen, ¿no? Ese es el origen del cual se crean los grupos de chavos que son partidarios del grunge, ¿no? Y vamos, el género musical promueve eso en sus letras y en su música y todo esto. Ahí se crea esa subcultura del grunge, pues por así decirlo. Eh, y es una forma de comportamiento resultante de esa realidad histórica. Es lo que acabo de decir, ¿no? Porque a partir de ahí surge ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vámonos un poco en la máquina del tiempo, ¿no? Eh, si nos vamos un poquito para atrás, por ejemplo, las mujeres adolescentes, las niñas adolescentes, en la época medieval, un poquito del Renacimiento también, las adolescentes del campo se dedicaban a ayudar a las madres, a sus mamás, a recoger, por ejemplo, a actividades más domésticas, a recoger el trigo, ¿no? A cocinar en la casa, como al cuidado del hogar, a cuidado de los más chiquitos, ¿no? Si había bebecitos, ¿no? O sea, pero eso genera un comportamiento en esas personas, tanto en la mamá, en el papá, en los hermanos, en la mujer adolescente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones adolescentes, eh, si no había guerra, pues bueno, se salvó, ¿no? Pero si había, pues se tenía que ir al ejército, ¿no? Pero en dado caso, el joven adolescente pues se encargaba más como de la actividad tal vez comercial en el caso de los burgueses, pero por ejemplo en el campo eh, iba más acompañado del papá, ¿no? Ayudar al papá a las acciones más rudas, ¿no? Del mantenimiento de la casa, por así decirlo, ¿no? Si nos echamos más para adelante, ¿no? Pero vean, eso genera un comportamiento eso influye en el comportamiento de las personas de esa realidad histórica, ¿no? De ese contexto. Ahora, si nos vamos más para adelante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grunge, ¿no? Como es el caso de estos adolescentes que son rebeldes, ¿no? En esta época de los 90, estos partidarios del grunge, ¿no? Los punketos, no se diga. El punk también es ¿no? Los partidarios del punk, ¿no? Los punketos tienen ese comportamiento rebelde,
¿no? Antisistema, ¿no? No toleran lo que dictamina el Estado, ¿no? O sea, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque pero bueno, el punk sí surge a partir ay, no me acuerdo en qué época surgía el punk, chicos, pero, pero surge a partir, sí, como lo dictamina, ¿no? Surge en contra del Estado, pues, surge en contra del Estado. Pero vean, los seguidores de este género musical forman este estilo de vida, ¿no? Esta identidad personal y social que hace ver a los demás que están en contra del sistema, ¿no? Y así nos podríamos ir desarrollando todas las tribus urbanas. Pero vean cómo es muy diferente. Aquí quiero aprovechar, vean cómo aquí podemos hacer un estudio a partir de ese paradigma. ¿Sí se dan cuenta? Lo que estuve haciendo es crear esto a partir del paradigma, no tanto de la imagen social. Porque la imagen social, si vemos a alguien que escucha grunge, punk, rock and roll, heavy metal, eh, rap y hip hop, etcétera, 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 si nos vamos desde la otra postura del prejuicio social, diríamos, ay, no, el punqueto, pinche güey, ¿no? Ay, no, el metalero, báñate, ¿no? O sea, nos podríamos ir así, ¿no? Pero si yo hago un estudio, así a partir desde el punto de vista del paradigma, o sea, desarrollo ese estudio, vean cómo puedo entender por qué surgen las culturas juveniles, o por qué estaban sustentadas, o por qué se sustentan las culturas juveniles actuales, ¿no? La idea es esa, comprender desde el paradigma, no desde el prejuicio. El prejuicio nos coarta el conocimiento. El paradigma nos permite seguir estudiando, encontrar las causas. Y de esas causas, encontrar más causas todavía. O sea, no solo es lo que yo les dije, puede ser eso y más, chicos, todavía, ¿no? Esa es la idea esa es la idea del estudio del paradigma de las culturas femeniles, de las culturas femeniles, de poder seguir conociendo más cosas, no quedarnos con el prejuicio de, oye, es que ese güey es X, ay, no, porque pertenece a tal cultura juvenil, no. O sea, la idea es esta, ¿sabes? Y aquí se hago un corte comercial porque esto es importante, ¿no? Los grupos sociales, sí, claro, generan una identidad, ¿no? Desde lo personal, yo tuve amigos góticos, yo tuve amigos metaleros, yo tuve amigos punquetos. Sí, la última tocada fue punqueta, ya me acordé. En fin, yo tengo amigos de eso, pero, sin embargo, a veces uno maravillado por buscar este desarrollo personal y social de la identidad, uno puede caer en riesgo, chicos. Pueden caer en un grupo o en un grupo social que lejos de beneficiarle puede hacerles daño, ¿no? Que ese grupo, en lugar de hacerte pues, divertir o pasártela bien, porque claro, un grupo social que persigue fines buenos, por así decirlo, pues claro, es bueno, ¿no? O sea, pues, se los digo yo, pues, yo era metalero, ¿no? O sea, fue muy divertido, ¿no? La cosa es que cuando hay grupos de personas que se juntan para quererse daño a otros, entonces ahí es donde caemos en ese riesgo, chicos. Y hay que tener cuidado y no caer en esas cosas, ¿no? De grupos de que, pues no, nosotros juntamos aquí, pues a cotorrear, ¿no? Pero, pues a ver, compadre, pues a ver, atrácate atrácate ese men, ¿no? Ese no es de ese barrio, pues quítale la lana, ¿no? Cuando empiezan esas cosas, pues es cuando empiezan los problemas, chicos. Y es un riesgo en el que vamos, los chavos están sujetos y caen muy fácil, ¿no? Y caen muy fácil. Y eso es lo que aprovecho el spot comercial para decir eso, ¿no? O sea, no digo que no se junten, que no tengan amigos, que no, tampoco se trata de hacer paranoia. Pero ya se los digo, si algo no les cuadra de ese grupo, entonces ese no es su grupo, ¿sale? Busquen otros, hay mucha gente, entonces habrá alguno en el que sí estén cómodos. ¿Por qué? Porque a veces estos grupos o hay subculturas inclusive que pueden representar un riesgo. Y por irnos por la finta de, ay, mira, pues está chido, ¿no? Pues sí, claro, está chido para nuestra identidad personal y social, ¿no? La cosa es que cuando caemos en agravios es cuando vienen los problemas, chicos, ¿sale? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sabes? Este, bien, este sería el tema del día de hoy, chicos. Dudas, por favor, en la caja de comentarios o en la cuenta de Instagram o en el Classroom. Por favor, pregunten sus dudas, no solo de este tema, también de los que hemos estado revisando. Eh,
Acuérdense que yo estoy ahí resolviendo sus dudas de contenido, de tareas, etcétera, etcétera. Pero por favor háganmela saber, ¿no? No, o sea, vamos, no quiero inferir que entendieron todo bien, ¿no? Y a lo mejor hubo dudas que nos han preguntado. Entonces, por favor, si hay preguntas, por favor, en la caja de comentarios. Si no hay nada más, reitero, la asistencia, por favor, ya tengo chicos, ya tengo a varios con 2 faltas, evítenme la pena de quitarles el examen, porque este ya es este es el último. Por favor, evítenme la pena de días antes del examen, voy a anunciar quién hace examen y quién no. Por favor, muchachos, ya tengo gente con 2 faltas, repórtense. No les toma ni un segundo poner presente en la caja de comentarios. Les encargo muchísimo, por favor. ¿Sabes? Si no hay más, chicos, por favor, reitero sus dudas en la caja de comentarios. Si no hay más, pues, gracias y nos vemos mañana y hasta la próxima.